¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este video. Antes que nada, quiero aclarar que el hecho de que yo esté utilizando Paint fue porque había tratado de aprender o también de utilizar otras pizarras online o hasta un software alemán de pizarras y no me sentí cómodo. Simplemente es una cuestión de preferencia y espero que esto no termine interviniendo con el desarrollo del video. Bien. Lo que nos trae acá es la explicación o al menos analizar en profundo el por qué tenemos a los economistas hablando sobre el conflicto de Irán y Estados Unidos como una visión a corto plazo. Bien, bueno, principalmente hay que tener en cuenta, vamos a ir escribiendo la sigla más significativa. Disculpen la falta de precisión en la caligrafía, pero bueno. Lo vamos a tratar de hacer lo más preciso posible. Tenemos a dos naciones acá. Tenemos de un lado a Estados Unidos y del otro lado a Irán. Bien, el primer error es captar esto como si fuera un conflicto bilateral, como si solo fuese entre Estados Unidos e Irán. Bueno, este es el primer error constante que existe en todo este conflicto. Estados Unidos no está en este momento en una guerra contra Irán. No es esto hacia acá y esta repercusión hacia acá. Obviamente no. Al ser una cuestión de un trasfondo geopolítico y de alianzas, también tiene que ver con trascender a esos aspectos. Debido a los choques, tenemos repercusiones significativamente estratégicas que generan un congelamiento desde lo mediático que comienza a hacer también, bueno, ahora vamos a ponerlo negro, ¿no? Hacer también un reflejo en acciones que van a ser financieras, de tráfico y también de vuelos. Lo vamos a ir escribiendo. Tenemos financieras, vamos a ir finanzas, vamos a escribirlo más general, finanzas. Por el otro lado tenemos el tráfico, bien, y los vuelos. Ya voy a explicar dónde cabe la diferenciación entre tráfico y vuelos, porque claro, los vuelos son parte del tráfico, ¿no? Bueno, los vuelos tienen que ver, vamos a hacerlo ya rápido, directo, en una cuestión de retornos y migraciones. Retornos, yo sé que se puede escribir con el teclado, pero esto lo va a agilizar más. Y las migraciones, vamos a poner ahí, migraciones. Mientras que el tráfico tiene que ver con una cuestión más bien comercial. Perfecto. Bien. Las finanzas tienen que ver desde otro aspecto que aplica tanto a los bienes inmuebles como también a los sectores de las acciones. Y esto tiene un vínculo directo con otro factor clave, que es la especulación. Bueno, eso empezaría, lo vamos a poner acá debajo de finanzas, en especulación. Vamos a poner especular. Porque esto creo que ya va a tener mucho más peso que solamente las finanzas, el tráfico y vuelos. Bueno, esto va a repercutir de la siguiente manera. Vamos a remover la hoja de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo ahí. Perfecto, es una forma más rápida. Bien, lo primero y principal es entender que todo esto afecta más positivamente que negativamente. Que esto va a beneficiar más bien a sectores de información privilegiada. La cuestión es que la información privilegiada se mueve de distintos factores. Tenemos el factor organizativo y el factor informal. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué sucede con este caso? Este caso de los factores informales, que son a aquellos que han repercutido en acciones financieras, a aquellos que manejan cuestiones de mercado, empiezan a estar en la delgada línea, que en realidad en efecto lo es, de los delitos. Sabiendo que algunos funcionarios sacan ventajas, sacan acciones, sacan muchísimos tipo de beneficios que podrían estar ocultos durante años si no tuviesen acceso a este tipo de información. Por lo tanto,
también entra un alza parcial de los mercados negros. ¿Esto por qué? Bueno, viene de la mano de otro factor que tiene que ver con el congelamiento. Sí. Vamos a escribirlo para que quede claro. El congelamiento. Lo que sucede durante los conflictos es que distintos mercados quedan en un estado de stand-by. Perfecto. Cuando esto sucede, tanto precios como inflación comienza a repercutir de manera directa y ya no más bien de manera indirecta. Algo que quizás al principio de la guerra solamente termina siendo, bueno, algo normal que sucede, que es impactar en precios, pero no de una manera que deba ser preocupante, sino que va a ser, a ver, inicio de guerra, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner que hay una fluctuación temporal. Bueno, la fluctuación temporal está hecha para saber qué sucede con la guerra, pero como no pueden suceder, eligen algo que son como una especie de precios futuros. Estos precios futuros son los que se ven durante estas épocas cuando empieza a subir los combustibles, los recursos importantes que tienen que ver con los suministros importados, y también, obviamente, también para aquellos países que van a tener bloqueadas sus exportaciones, ¿sí? Pero bien, cuando hablamos del caso contrario, donde los mercados quedan en stand-by y no hay certeza, bueno, comienza un incremento de los precios que ya no estábamos repercutiendo por lo que es la especulación, sino porque realmente la incertidumbre le está ganando a todo tipo de análisis. Esto sucedió con guerra de Ucrania y Rusia hace muy poco, diría. Entonces, no es algo que sea inesperado si llega a suceder. Y es acá, vamos a hacerle una flecha, vamos a dibujarle, donde llega la oportunidad para los que ya mencionamos, pero lo vamos a escribir, que son los mercados negros. Los mercados negros ganan muchísima repercusión porque no solo que mantienen precios accesibles, sino que también comienzan a tener menos regulación en ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿dónde? Se van a preguntar. Bueno, vamos a ponerlo acá. El aspecto fronterizo es uno de los primeros. Tiene que ver muchísimo con el tema del contrabando, pero también con el tema de clasificación y cómo van a estar eludiendo cuestiones aduaneras. Porque sí, la clasificación dentro del comercio internacional tiene la finalidad para que se pueda cobrar efectivamente lo que debe corresponder en base a cualquier tipo de producto que, bueno, correspondan al nomenclador en el que las regiones estén comprometidas. Si es el Mercosur, es el nomenclador del Mercosur. En Europa cambian un poco las cosas y así. ¿Ok? Bien. Otro de los aspectos es la accesibilidad, que ya lo habíamos mencionado, pero la accesibilidad de precios. Y por último, pero no menos importante, la cantidad. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando sucede que algunos mercados quedan en stand-by, también sucede que el stock lo van a manejar de una manera mucho más conservadora, y es que no están teniendo la misma solvencia para poder manejarse como los mercados negros. Tengamos en cuenta que sí, muchos mercados que quedan en stand-by dependen del comercio internacional, pero también de permisos y de muchísimos temas burocráticos en los cuales los mercados negros se benefician. Entonces, por eso ganan una ventaja en situaciones de guerra, más allá de solamente el control. Pero bueno, ¿por qué los economistas entonces hablan de lo que puede ser conocido como un conflicto a corto plazo? La cuestión parece sencilla desde lo teórico para ello. Los factores que nombramos como el tráfico y eso suceden en puntos logísticos relevantes, como viene a ser, por ejemplo, vamos a anotarlo, el canal de Suez, el cual han tratado de controlar, ya que el comercio comienza a tener problemas de suministros. Entonces, ¿cuándo comienza a ser un terreno de corto plazo? Bueno,
La realidad es que aunque quisiera tornarse en una postura u otra, la realidad es que la especulación comienza a latir desde otras áreas, como sucede con Latinoamérica. Entonces, lo que hay acá es que la intervención de un solo punto logístico, vamos a poner una X como para interpretar que está intervenido desde algún lado, comienza a ser un atractivo desde otras áreas que no son frecuentes. Pero también este proceso indirecto, que va a tener desviaciones para llegar a este área, como es el caso de Latinoamérica, podemos llegar a un caso concreto como es el de Argentina con vaca muerta. Entonces, acá vamos a escribir vaca muerta. Bien. ¿Cómo repercute esto? La realidad es que muchas veces los canales logísticos y los estrechos están hechos para facilitar. Tengamos en cuenta que esta es una representación gráfica, no tan literal. Están hechos para facilitar transporte, para facilitar precios y para mantener acorde toda la cuestión. Entonces, es mucho más sencillo en una época como esta que el tema del transporte y la información sean correctas y no afecte tanto al mercado. Sin embargo, cuando comienzan estas situaciones de bloqueos por un lado, de desviaciones por el otro, la incertidumbre crece y áreas que quieren tratar de beneficiarse, como es Latinoamérica, debido a la incertidumbre de precios de Europa que va a haber o de Oriente Medio, terminan ellos ganando también problemas. Esto es una cuestión no equitativa como se lo conoce dentro de todo el comercio, y es por eso que, por ejemplo, sí pueden quedar beneficiados sectores por tener mayores precios competitivos, que eso sería Latinoamérica en este caso, precios competitivos, pero también pueden verse afectados algunos sectores por factores externos. Entonces es igual a contraproducente. Esto de acá es una realidad. Vaca muerta tendría problemas de factores externos contraproducentes. Bueno, se entiende. Lo vamos a dejar acá. Siempre y cuando no sepan administrar sus reservas y también cómo están manejándose al día. Eso ya es una cuestión de negocios. ¿Por qué? Por ejemplo, Japón ha liberado reservas petroleras que ellos tenían. Entonces, es importante cómo empieza a jugar el juego, el factor de las reservas en todo esto. Entonces, aquí entra otro factor. Vamos a ponerle reservas. Pero la palabra que hay que tener en cuenta, que es el miedo de varias naciones, es la escasez. La escasez viene a jugar un rol importantísimo, porque va a ser lo que dentro de los propios meses, si un conflicto se alarga, determinará no solo precios sino cantidades. Muchas veces cuando se habla desde números frívolos, no se toma en cuenta que en realidad que el factor más importante de la oferta termina siendo en este caso sí la cantidad y no viceversa. El repentino mensaje de los economistas viene de la mano de esta presión de arrastre, porque por ejemplo, vamos a hacer acá un círculo que va a representar a naciones como Israel. Israel está teniendo este conflicto actualmente. Bueno, vamos a ponerle acá a Irán. Está teniendo este conflicto donde sí ellos tienen una confrontación más directa entre Israel e Irán. Sin embargo, ya está Estados Unidos interviniendo. Y no solo eso, Estados Unidos también está proveyendo, está beneficiando a una nación. Pero a Israel no le beneficia en absoluto si el conflicto continúa con Irán. Es un ida y vuelta de desgaste en donde van a tener consecuencias, en donde van a tener bajas y en donde van a ser afectados. Y obviamente no es muy estratégico, incluso teniendo a Estados Unidos de su lado. Sin embargo, empieza a cambiar el panorama cuando otra nación como China entra en juego. Pero ¿cómo entra en juego en China? China comienza a ser arrastrado por vía indirecta al conflicto, teniendo que entrar en un área de interés. Y aquí se realza la idea de corto plazo. China, vamos a hacerlo como un factor externo, es arrastrado a este conflicto indirectamente
y lo ponemos en flechas celestes porque estamos hablando desde la vía comercial, desde la vía de acuerdos, y no necesariamente hay indicios de que quiera entrar por medio de lo bélico. Pero China está siendo arrastrado ya, está siendo superado en cuanto a su propia presión, y hay un motivo específico, ya que el juego de intereses va a prevalecer para arriba del conflicto según algunos economistas. Pero el motivo principal es que China ha sido socio de compra de Irán, y además con un bloqueo en lo que se puede ver acá. Vamos a poner estrecho de Hormuz, que nuevamente, al igual que nombramos el canal de Suez, el estrecho de Hormuz es un punto logístico muy importante en el comercio, que si está bloqueado termina complicando cualquier vía para China, y China sí es un comprador interesado en lo que Irán puede proveer. Entonces este arrastre termina siendo más bien por una cuestión de necesidad y recursos. Es más, hay aún un estrecho que termina siendo muy importante, que conecta muchas veces a los países asiáticos con Medio Oriente y lo que, bueno, cercano a Indonesia, que hablamos del estrecho de Malaca. Vamos a hacer acá, Malaca se llama. Malaca. Vamos a terminar de escribirlo en este caso. Bueno, este estrecho aún está disponible, pero lo que sucede con estos estrechos, cuando hay temas de agobio, cuando hay temas de guerra, cuando hay temas que no dan abasto, es que los estrechos entran en un problema llamado cuello de botella. Es decir, que la cantidad de vehículos que están pasando por el estrecho muchas veces terminan siendo un problema tal similar a lo que se ve con un cuello de botella. O sea, gráficamente sucede cuando un estrecho entra en su parte más angosta y tiene que salir, y la cantidad de vehículos ingresantes comienzan a tener varios conflictos. Hagamos en cuenta que estos son los vehículos, ¿no? Entonces, agobiar un punto logístico termina siendo totalmente negativo, y este podría ser el destino de Malaca si no se empiezan a descargar los otros tipos de canales. Entonces ya no estamos hablando de un conflicto entre un país y otro, sino que estamos hablando de una negociación global, un juego de intereses, en donde si no entran a la fuerza, mínimo terminarán afectados, haciendo que también China pueda aprovechar situaciones como la falta de fuerza que pueda tener la Reserva Federal. Entonces acá, en este caso, ya la Reserva Federal va a estar dentro del juego, que la Reserva Federal está vinculado a los Estados Unidos. Entonces, si la Reserva Federal a futuro tiene problemas con pagos y con tasas de interés, probablemente no le sea beneficioso todo el conflicto a largo plazo. Y si China sabe detectar estos puntos, vamos a hacer a China acá, directamente sabe que va a tener que apuntar ahí antes que ir por la vía bélica, antes de ir por una guerra, por hablar de la cuestión del estrecho. Tiene otros asuntos para los que ellos pueden ir apuntando. Entonces, con esto concluye los aspectos generales del conflicto. Vamos a escribirlo una vez más para cerrar. Pero hay que entender que estos fueron los motivos y el porqué de la predicción de los economistas. Ellos prevén que lo más normal sería un conflicto a corto plazo. Vamos a escribirlo para un repaso final. Pero van a tener en cuenta aspectos como son la negociación global, que es lo último que explicamos, y también la congestión de los puntos logísticos. Sin embargo, obviamente hay cuestiones que el tiempo va a terminar definiendo y no necesariamente puedan ser totalmente previsibles. Así que con esto concluye el video, con esto concluye la reflexión. Nos vemos en el próximo video y gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima, adiós.